Hoy sucedió una reunión muy interesante. La CGT se reunió con los grupos, los movimientos sociales. Algunos eran piqueteros, ya dejaron de serlo, otros siguen siendo piqueteros. Es un escenario que el gobierno teme. ¿Por qué? Porque algunos manejan la calle, otros manejan los gremios. En cualquier caso, la confluencia frente al espanto del programa económico está uniendo gente que antes nunca se hubiera juntado a hablar. ¡No queremos ajuste! ¡Y esa es nuestra ideología! ¡La ideología de la lucha! Contra los despidos, contra este plan económico de ajuste. Contra el ajuste, contra los despidos y por un Estado al servicio del pueblo. Son un empresariado parasitario. Pretende que los trabajadores aceptemos gratuitamente, resignados, callados la boca, sin luchar, que nos rebajen el salario. Que el gobierno dice no me metan palos en la rueda. Si vos me querés precarizar más, creo que tenemos que enfrentarlo, lo vamos a poder enfrentar y esto es una muestra increíble. Lo que quieren hacer es cambiar, que sigan pagando los que menos tienen, mientras las empresas siguen acumulando ganancias. Amasaron su fortuna prendidos a la teta del Estado. Ajuste las pelotas, compañeras y compañeros. Ajuste con el pueblo en la calle, parándolo. Eso es lo que van a tener. Claro, esto es algo que nadie hubiera imaginado. Las 3 CGT que estaban peleadas ante el kirchnerismo, más las 2 CTA que también estaban peleadas con el kirchnerismo, más los movimientos sociales que no se llevaban bien entre sí, porque algunos insistían en seguir cortando calles, otros decían, no, nos retiramos de las calles y preferimos hacer buena letra para cobrar los planes. Todos estos se están juntando porque están asustados, porque no ven claro qué es lo que puede pasar con el nuevo modelo económico que está alentando el gobierno de Mauricio Macri. Entonces, la postal de hoy era una postal inédita. Las 3 CGTs ahora unificadas con los movimientos sociales como el movimiento Evita, la corriente clasista y combativa, Barrios de Pie, que son los que cortaron hace poco la autopista, juntos, conversando amablemente, es una postal que yo creo que nunca se vio en los últimos años. Pero mejor le voy a preguntar a Sergio Romero, que es docente titular, secretario general de UDA, el de la Unión Docentes Argentinos, que estuvo ahí. ¿La primera vez que sucede? Yo no recuerdo. Muy importante fue el día de hoy. Algunos compañeros que participaron de la reunión la trataron de histórica, y yo creo que no es un término que se exagera, está acorde a lo que pasó hoy, ¿no? Hoy nos visitaron compañeros que realmente son muy originales a la hora de encontrar soluciones a gente que no tiene empleo, gente sobre todo que no tiene trabajo en blanco, porque la CGT atiende sobre todo a la gente que tiene trabajo en blanco, a la gente que está en negro o que está sin laburo o que está en los barrios, en la marginalidad, van a los movimientos sociales. Sin ninguna duda, y asisten permanentemente a... Pero ustedes en una época lo miraban medio de reojo, ¿eh? No, lo que pasa es que son distintas instancias, me parece que este es un modelo económico, si es que se puede llamar modelo, que sí, está, es un modelo económico. Que está afectando realmente a la clase trabajadora. ¿Sí que lo sentó alrededor de la mesa el espanto? No, yo creo que estamos charlando de la situación social, la CGT ha tomado la iniciativa y me parece muy prudente de reunirse con distintos sectores sociales. Los movimientos sociales son un sector muy importante y muy relevante de la sociedad. También lo vamos a hacer con la iglesia, con la gente de la producción, se estuvo con el ministro de Trabajo. Así me parece que es una instancia de diálogo que está llevando adelante la CGT, pero... ¿En qué pueden coincidir los pedidos de los movimientos sociales y de ustedes? No, la base... Porque los movimientos sociales no es que puedan ir a pedir que le bajen ganancias, si no cobran. No, bueno, pero el común denominador es si hay... fíjate vos que el propio ministro de Trabajo, Triaca, reconoció que hay 120.000 pérdidas. Puestos pulverizados. Pulverizados solamente del sector privado. Todavía hay que agregar los 100.000 más o menos del sector público. Del sector público. Y te digo, en el caso nuestro, en el caso de educación, más o menos en el ámbito
del Ministerio de Educación se han despedido casi 200.000 personas. Todavía no se despidieron docentes en las escuelas, supongo. Mirá, pero hay una especie de flexibilización laboral en algunas provincias, particularmente en algunas escuelas técnicas donde se están cerrando secciones de talleres, o sea que pasan a disponibilidad y a cumplir en otro horario cargos, la carga horaria que tiene el docente. Es un momento muy complicado y te diría que esto es iniciar una charla para un posible plan de lucha. Se habló, además, ahora vamos a lo del plan de lucha, pero se habló del temor que sobrevuela de que esto derive en un estallido social. ¿Qué dicen los movimientos sociales? ¿Están conteniendo? ¿Cómo la ven ellos y cómo la ven ustedes? Bueno, voy a hacer una pregunta importante. Hay sectores del gobierno que ven fantasmas y hablan de que hay sectores que buscan la desestabilización. En realidad... Eso lo dicen todos los presidentes. Sí, bueno, pero lo decía ahora... de la Rúa, lo decía Menem, lo decía Cristina. Digo. Y bueno, pero lo que pasa en el caso puntual es un gobierno que está muy lejos de la gente y ve fantasmas por todos lados. En realidad, con pleno empleo, con mucha educación, porque yo siempre te lo he dicho, la educación es la madre de los derechos, produce y da la oportunidad a otros derechos sociales, con formación, con trabajo, se estabiliza solo el país. Esto es lo que tiene que hacer este gobierno, es gestionar, producir empleo, producir que la gente tenga salud, que tenga seguridad, y me parece que con esto se estabiliza solo el gobierno. ¿Hay temor? O sea, tanto ustedes en los sindicatos como ellos en los movimientos sociales, ¿ven que la cosa se puede ir de las manos? Más allá de los temores del gobierno y todo esto. Nosotros no... Porque ustedes son los que están en contacto con la gente. Nosotros lo que tenemos es una necesidad imperiosa de que la gente pueda vivir con el salario, el que tiene trabajo pueda vivir con el salario que tiene, cosa que hoy no sucede. Claro, hay muchos trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza, trabajadores en blanco. Y ahora. los docentes, vos tenés un promedio de un salario inicial entre 9.000 y 9.500 pesos, estamos por debajo de la línea de pobreza. Y se están perdiendo las expectativas, porque primero era el primer semestre, después el segundo semestre. Ahora o sea, con un turno un docente está por debajo de la línea de pobreza. Tiene que hacer doble turno. Sin ninguna duda. ¿Y si vive lejos? Y acá en Ciudad, por ejemplo, tenés 11.000 pesos y fracción, un cargo inicial. En provincia no llega a 10.000 pesos, Santa Fe 12.000 y pico, y las provincias subsidiadas por el gobierno nacional en septiembre llegaron a 9.060, que van a cobrar ahora en octubre, y en 2017 en enero 9.672 pesos. Por eso el pedido nuestro de abrir paritarias en todo el país. Es muy importante. Macri le dijo que no, ¿eh? No, pero esto es un dato técnico que hay mucha gente que no lo sabe. La paritaria nacional es tripartita, es decir, está el Consejo Federal, está el gobierno y estamos las organizaciones sindicales. La representación del Consejo Federal es muy importante porque permite la apertura también de las paritarias en las provincias. Se ha negado sistemáticamente en estos encuentros paritarios que hacemos nosotros la presencia de los representantes del Consejo Federal. Nosotros vemos una necesidad de abrir las paritarias en todo el país. ¿Qué pasa si el gobierno dice que no? Ya dijo que no porque nos está pidiendo un acto de fe. Ellos están en el imaginario. Es decir, acá hay dos países. Uno, el que tiene en mente el gobierno, que es un estado de país que no existe. Sí, es otro relato. Es un relato, no es un relato acá, es el relato Macri. Y después tenés la gente, la gente que está en la vida real, la gente terrenal, que no le alcanza para vivir y para cubrir necesidades que el propio Estado, el propio gobierno impone, como son pagar tarifas, alimentarte, trasladarte, también el transporte aumentado. La cuenta que hacía Acuña el otro día es que ya se perdieron entre 10 y 12 puntos en general del poder adquisitivo. Como mínimo. Y si, por más que se haya parado la inflación, el propio gobierno dice que la inflación puede ser del 1, 1,5 de acá a fin de año, son 5 puntos más de inflación. Como mínimo. 10, 12 más 5 son 15 puntos. Como ¿Quién se mínimo. banca 15 puntos a perder de una poder locura, adquisitivo? es una locura. Entonces, vos imaginate que cuando nosotros acordamos paritarias a principio de año, se hacían con la expectativa de una inflación del 25%. Ahora, los más optimistas están hablando de un 45%. Y puede ser más. Entonces me parece que es imperioso atender la necesidad de los trabajadores. Ahora, Romero, lo que dice el gobierno es, bueno, todas estas metáforas es que ya están atravesando el desierto y que ya están empezando a circular por un buen camino, que la economía va a repuntar en breve.
y que los trabajadores, de hecho se escuchaban los discursos, los trabajadores están entendiendo que esto va a ser así. ¿Ustedes lo ven de la CGT? ¿Ven síntomas que esto pueda mejorar? Por eso es parte del mundo que no es el real. Es decir, esto no es así, aparte de tener inflación, y yo siempre esto lo destaco, por cada punto de inflación hay miles de trabajadores que quedan por debajo de la línea de pobreza. Y no hay expectativas de mejorar esto, porque todavía vos tenés gente que no consigue empleo, el que lo tenía lo está perdiendo, los salarios están por debajo de la línea de pobreza. Entonces me parece que no es lo que está planteando el gobierno, y tiene que acercarse más a la gente, tiene que tener más sensibilidad y gestionar para que la gente pueda, el que tiene trabajo, poder llegar a fin de mes, y el que no lo tiene, lo pueda conseguir. El ministro de Trabajo, Triaca, los convoca al diálogo, dice que vengan a dialogar, pero ¿sirve para algo eso o es un diálogo con una palmada y su ruta? No ha habido una respuesta. Por ejemplo, ahora está en agenda el tema del impuesto a las ganancias, ojalá se pueda mejorar en algo. Este es otro impuesto que no debería tener el salario del trabajador. Nosotros decimos que es un impuesto que no tiene que afectar al salario. Lamentablemente todavía no se ha cumplido con la campaña, con lo que se prometió en campaña. Recién a lo mejor en el 2017 puede haber alguna respuesta con respecto a esto. En el mientras tanto, el problema es hoy el que tiene un salario más o menos regular, recibe este impuesto, y la mejora que vos haces en paritaria la perdés a través del impuesto a la ganancia. ¿Ha visto un paro general? Va a haber un plan de lucha, sin ninguna duda. ¿Y servirá o es una pulseada nomás? No, el plan de lucha implica una serie de medidas. Yo creo que con un paro aislado tampoco al otro día, me parece que tiene que haber una serie de medidas. Y me parece que en esto la CGT, yo siempre lo he dicho, la CGT siempre ha estado presente en los momentos que los trabajadores requieren de su presencia. En esta oportunidad no va a ser distinta. La CGT se está organizando para tener en el momento oportuno y cuando corresponda el plan de lucha adecuado para darle respuesta a estas necesidades que tienen los trabajadores. Parece que hay una CGT muy madura, muy criteriosa, y cuando la CGT se ponga en marcha lo van a tener que oír a los trabajadores. No te olvides que la manifestación que nosotros hicimos fue importantísima, muy numerosa. Hoy el gobierno tiene que entender, Rolando, que ya más de 500.000 de personas han salido a la calle y se han manifestado. Esto es un tema que tiene que tener en cuenta el gobierno. Ya más de 500.000 de personas en distintos actos se han manifestado callejeramente. Y no son los mismos, y no son siempre los mismos. Por eso, entonces me parece que hay necesidades que el gobierno tiene que atender, hay necesidades que la coyuntura exige solucionarlas ya, y me parece que no se puede demorar más empezar a atender las necesidades de los que menos tienen y de los trabajadores. Sergio, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes.